Pues voy a empezar contestando esta pregunta: ¿por qué tenemos que pedir la determinación de BRCA1 y 2 germinal en nuestra paciente con cáncer de mama? Pues bien, los motivos son fundamentalmente dos. Por un lado, a día de hoy vamos a poder hacer un tratamiento personalizado en aquellas pacientes diagnosticadas de cáncer de mama y una mutación germinal en BRCA1 y 2, como veremos a continuación gracias a la publicación de datos beneficiosos a favor de inhibidores de PARP en este contexto, y también porque nos va a permitir hacer un abordaje integral de nuestra paciente, no solo por la posibilidad de utilizar este tratamiento dirigido, sino también hacer un manejo en cuanto a la actitud quirúrgica y posteriormente pues, al seguimiento no solo del cáncer de mama que ha padecido, sino también de las posibles segundas neoplasias. Y la otra causa fundamental pues, es que sabéis que cuando hacemos una determinación germinal, a diferencia de las somáticas, en las que, bueno, sabemos que esta mutación va a estar presente solo en el tumor y va a tener implicación pues, para dianas terapéuticas, en el caso de las mutaciones germinales, sabemos que nuestra paciente va a tener esa mutación en todas las células de su organismo, va a ser una mutación heredable y responsable de un síndrome hereditario de predisposición al cáncer, con todas las implicaciones pues, que esto tiene para sus familiares, ¿no? Vamos a poder detectar miembros de su familia portadores de esa mutación, que por lo tanto tienen un aumento del riesgo de desarrollar determinadas neoplasias, y vamos a poder llevar a cabo estrategias de seguimiento para reducir este riesgo. ¿Y cómo de frecuente es la presencia de mutaciones en cáncer de mama? Pues bueno, sabemos que en torno a un 10-30% de nuestras pacientes vamos a tener agregación familiar, es decir, va a haber varios casos de cáncer en la familia. Vamos a encontrar una mutación germinal en aproximadamente un 10%. Y en concreto, en BRCA1 y 2 serán responsables aproximadamente de en torno a un 2,5% de todos los cánceres de mama diagnosticados. Decir que las características de los tumores asociados a estas mutaciones van a ser diferentes. Por ejemplo, sabemos que los tumores asociados a BRCA1 son con más frecuencia triples negativos, de alto grado de proliferación, tienen más pleomorfismo nuclear infiltrado linfocítico, van a ser con más frecuencia medulares, tienen mutación en P53, es decir, son tumores un poquito de peor pronóstico. Mientras que los tumores asociados a BRCA2 van a tener un poquito más mayor grado histológico que los esporádicos, pero también son con más frecuencia luminales. Pues volviendo a la frecuencia, sabemos que en triple negativo va a ser más probable encontrar una mutación, en torno a un 11%, frente a las luminales, en torno a un 5%. Y volviendo a nuestra pregunta, ¿por qué tenemos que hacer esta determinación? ¿Por qué tenemos que saber si nuestra paciente con cáncer de mama tiene una mutación? Como decía, tenemos a día de hoy la posibilidad de utilizar una terapia dirigida. Sabéis que los inhibidores de PARP son una clase de fármacos que se han aprobado de manera transversal en distintos tumores, pues cáncer de ovario, cáncer de próstata, asociados a este tipo de alteraciones, en los que sabéis que va a existir un error, un déficit de la funcionalidad de las proteínas BRCA1 y 2, que como sabéis se encargan de reparar los daños que ocurren en la doble hélice del ADN. Pues lo que ocurre con el mecanismo de letalidad sintética y estos fármacos, los inhibidores de PARP, es que han demostrado una gran eficacia en este tipo de tumores. Pues también es así en el contexto del cáncer de mama, tal y como demostró este estudio. El estudio Olimpia es un estudio fase 3 que lo que exploraba era el valor de añadir un inhibidor de PARP, en este caso olaparib, a pacientes con cáncer de mama HER2 negativo asociado a mutación germinal en BRCA1 y 2 de alto riesgo de recaída. ¿Y cómo definían esta población con alto riesgo de recaída? Pues bien, si eran triple negativas, tenían que no haber hecho respuesta completa patológica después del tratamiento neoadyuvante, o si iban directamente a cirugía, pues ser a partir de un T2 o N positivo. Mientras que en las pacientes luminales tampoco podían hacer respuesta completa patológica después de la neoadyuvancia con un CPS score superior a 3, y si iban directas a cirugía tenían que tener a partir de 4 ganglios afectos, es decir, a partir de un N2. Pues bien, estas pacientes, después de hacer su tratamiento estándar con cirugía, quimioterapia, radioterapia, se aleatorizaban a recibir olaparib 300 miligramos 2 veces al día durante un año, frente a placebo, por supuesto. Si eran luminales, pues se incluía el tratamiento hormonal correspondiente. Y el endpoint primario, pues supervivencia libre de enfermedad invasiva, y entre los endpoints secundarios, supervivencia global
y supervivencia libre de enfermedad a distancia. Pues bien, los datos se comunicaron primero con un seguimiento un poquito menor y después con una mediana de 3,5 años, y los datos son positivos a favor del brazo experimental de olaparib, tanto en supervivencia libre de enfermedad invasiva, que es la gráfica que veis más arriba, la del medio, que es supervivencia libre de enfermedad a distancia, y también en términos de supervivencia global. Fijaros, vemos un poquito más de cerca, con una mediana de seguimiento de 4 años, como en cuanto a supervivencia global existe un beneficio de añadir olaparib al tratamiento con una reducción del riesgo de muerte del 32%. Pues bien, con estos datos, todas las agencias regulatorias aprobaron el fármaco en este contexto y a día de hoy pues, está incorporado en la guía de práctica clínica. He traído aquí las demo de estadio inicial, que son las que se han actualizado más recientemente. Pues veis cómo tanto en la enfermedad luminal como triple negativo se contempla en aquellas pacientes con mutación germinal en BRCA1 y 2 el añadir el olaparib adyuvante, con los beneficios pues, que hemos visto anteriormente. Pues bien, con estos datos es importante que dispongamos de esta información para que nuestra paciente no pierda esa oportunidad de acceder a este fármaco con un beneficio de supervivencia global. ¿Y qué otra actitud terapéutica puede modificarse al saber que nuestra paciente tiene una mutación germinal en estos genes? Pues la cirugía. Sabéis que pacientes con mutación en BRCA1 y 2 van a tener un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama contralateral. Esto pues, puede justificar el plantear, una vez que las pacientes se han diagnosticado y van a ir a quirófano, el hacer una mastectomía frente a la cirugía conservadora que le correspondiese por el diagnóstico de su tumor. En concreto, sabemos que este aumento del riesgo, aproximadamente a los 20 años desde el diagnóstico en BRCA1, es del 40% de desarrollar cáncer de mama contralateral y de un 26% en BRCA2, o sea, son riesgos pues, no desdeñables. Además, existen algunos factores, como por ejemplo el diagnóstico del cáncer de mama antes de los 40 años, que sabemos que es predictor de esta posibilidad de desarrollar un cáncer de mama contralateral. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, conociendo esta información, tomar una decisión individualizada después de una conversación con nuestra paciente. ¿Por qué? Sabemos que en cáncer de mama asociado a mutación tenemos una medida de seguimiento eficaz, como es la resonancia, como veremos a continuación, y es importante que la paciente sea conocedora de los pros y los contras de ambas actitudes, tanto la mastectomía como la cirugía conservadora seguida de seguimiento de alto riesgo, para tomar esta decisión. ¿Qué factores tenemos que tener en cuenta y hablar con nuestra paciente? Pues la edad, porque como hemos visto es un factor predictor de la posibilidad de tener un cáncer de mama contralateral, el tipo de mutación, porque no se asocian al mismo tipo de tumor en las mutaciones en BRCA1 y 2, como hemos visto antes, las posibles complicaciones de la cirugía, así como las posibilidades de reconstrucción o no, el cambio que va a suponer para nuestra paciente en su imagen corporal y en su calidad de vida el hacer una cirugía radical, y también, pues bueno, contras del seguimiento de alto riesgo, como pueden ser la alta tasa de falsos positivos que sabemos que se asocia a la resonancia. Y en cuanto a al segundo motivo importante, porque tenemos que conocer o solicitar esta prueba, el test germinal de BRCA1 y 2, está, como hemos dicho, pues la posibilidad de diagnosticar un síndrome hereditario de predisposición al cáncer, con todas las implicaciones que esto va a tener, no solo para nuestro paciente, sino y sobre todo pues para sus familiares, ¿no? Porque nos va a permitir identificar sujetos sanos que van a tener un aumento del riesgo de desarrollar determinadas neoplasias y, lo más importante, pues establecer una serie de medidas que nos permitan reducir ese riesgo y mejorar su pronóstico. Aquí entramos de lleno en lo que es el asesoramiento genético en cáncer hereditario. El asesoramiento genético es un proceso complejo que se tiene que llevar a cabo por profesionales, pues bueno, que más o menos estén entrenados en la materia, y no puede incluir únicamente, no podemos pedir un test genético como si fuera una analítica, pues una glucemia u otra determinación. ¿Por qué? Pues porque va a tener unas implicaciones en nuestro paciente y en nuestra familia, que tenemos el deber de informar a nuestro paciente antes de hacerlo. O sea, es muy importante hacer un correcto asesoramiento pretest, que nuestro paciente esté informado, sepa en qué consiste la prueba y qué implicaciones puede tener para él y para su familia. Es importante que hagamos una buena recogida de la historia, no solo personal, sino también familiar, qué tipos de tumores ha habido en la familia, a qué edades se han diagnosticado,
porque como veremos después, pues esto va a tener también implicaciones en cuanto al seguimiento. Y esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo bien no solo por buena práctica, sino también que está legislado, está recogido en la ley y veremos que tiene pues muchísimas implicaciones. ¿Qué objetivos tenemos en la consulta de consejo genético? Pues fundamentalmente lo que pretendemos es identificar una alteración genética que justifique ese aumento de riesgo o ese aumento del número de tumores en esa familia para poder testar a todas estas miembros de la familia, identificar aquellos sujetos que van a tener un aumento del riesgo sobre la población general de desarrollar neoplasias. ¿Para qué? Pues para instaurar una serie de medidas de reducción del riesgo que nos permita hacer un diagnóstico precoz y mejorar la supervivencia de esta población. ¿Cómo? Pues con medidas de prevención primaria, como pueden ser las cirugías profilácticas, prevención secundaria como el seguimiento de alto riesgo y también, muy importante, podemos hacer selección de embriones. Quiere decir que si detectamos la mutación en una persona sana que quiere tener descendencia, se puede hacer la selección del embrión que no porte esa mutación. ¿Y qué riesgo imprime el tener una mutación en estos genes, en BRCA1 y 2, para nuestros pacientes y para sus familiares portadores? Pues bien, fijaros, aquí tenemos esta tablita de riesgos. BRCA1 sabemos que tiene un riesgo acumulado de desarrollar cáncer de mama de hasta un 70% a lo largo de su vida, cáncer de ovario en torno a un 40%, también tiene un incremento del riesgo del cáncer de páncreas, aunque sigue siendo bajito. Y en el caso de BRCA2 tenemos también un aumento muy importante del riesgo de desarrollar cáncer de mama, de hasta un 69% a lo largo de la vida, un 14% en el caso del cáncer de ovario y también un incremento del cáncer de páncreas y de próstata en varones. También los varones portadores van a tener un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de mama. Sabéis que la frecuencia poblacional es muy bajita, en población general en torno a un 0,1%, y fijaros cómo en varones portadores de BRCA1 es de un 1% y en BRCA2 de un 7%. Si comparamos estas cifras con el riesgo poblacional, por ejemplo, en la mujer que el riesgo es de un 12% de cáncer de mama o de un 1,5% del cáncer ovario, fijaros cómo el incremento es muy, muy significativo. Esto hace que llamemos a estos genes, a BRCA1 y 2, genes de alto riesgo o alta penetrancia, porque van a aumentar hasta 4 veces el riesgo de tener estas enfermedades. Si os fijáis en la gráfica de abajo, que es de un trabajo muy interesante que se publicó en 2021, con más de 110.000 mujeres estudiadas, se estudiaron más de 60.000 pacientes con cáncer de mama y 50.000 controles sanas, y se vio pues el riesgo que tenían aquellas pacientes que tenían mutaciones en estos 8 genes de predisposición hereditaria al cáncer de mama. Y fijaros cómo pues tenemos muy arriba en la gráfica BRCA1 y 2, que son las dos gráficas azules con respecto al riesgo poblacional, que es el de abajo del todo, el gris. ¿Y qué hacemos con estas personas que tienen este aumento tan significativo del riesgo de desarrollar estas enfermedades? Pues establecer una serie de medidas, un plan de seguimiento para conseguir hacer un diagnóstico precoz y aumentar la supervivencia de estas personas. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues como prevención primaria, hábitos de vida saludables o cirugías profilácticas, y prevención secundaria con seguimiento de alto riesgo. Importante que las recomendaciones que hacemos en la consulta de consejo genético no se van a basar únicamente en el resultado en sí del test genético, en tener una mutación en tal o cual gen, sino que también vamos a tener en cuenta la agregación familiar, qué tumores ha habido en la familia, a qué edades, y por eso, como decía antes, es importante hacer una correcta evaluación de la historia familiar en la primera visita. Además, por supuesto, pues también vamos a adaptar las recomendaciones a las preferencias de la paciente, a su deseo genésico, etc. ¿Y qué medidas podemos implementar en cuanto a prevención primaria? Pues la promoción de la salud, modificaciones del estilo de vida. Estos hábitos de vida saludables son beneficiosos y reducen el riesgo de desarrollar tumores en la población general, y lo van a hacer especialmente en esta población que tiene un aumento del riesgo. Por un lado, por ejemplo, sabemos que la lactancia materna disminuye el riesgo de cáncer de mama y ovario, sobre todo a partir del 12 mes de lactancia. El tratamiento hormonal sustitutivo a día de hoy sabemos que es seguro para utilizarlo en aquellas personas que se someten a una cirugía profiláctica
produciéndole una menopausia iatrógena precoz y, bueno, pues para aliviar un poco esos síntomas, ¿no? El tabaco, la obesidad o el alcohol, pues son factores de riesgo conocidos y recomendar, pues, una correcta dieta, un mínimo consumo de alcohol, no fumar, pues bueno, son hábitos que también van a mejorar la vida de nuestras pacientes. Y también sabemos que el hacer ejercicio de manera regular va a reducir modestamente el riesgo de desarrollar tumores en estas pacientes portadoras. En cuanto a otras estrategias de prevención primaria, mucho más potentes, tenemos las cirugías profilácticas. La mastectomía bilateral profiláctica sabemos a día de hoy que es la estrategia más efectiva para reducir el riesgo de cáncer de mama, lo reduce hasta en un 90%, y habitualmente la técnica que se utiliza es la mastectomía con preservación del complejo areola-pezón. ¿Por qué? Porque sabemos que es una técnica que oncológicamente es segura y, bueno, pues desde el punto de vista estético el resultado es bastante mejor. Hasta en un 3% de pacientes en las que se hace una mastectomía profiláctica se encuentra enfermedad oculta en la mama. Por eso es muy importante que avisemos al patólogo, que se haga una correcta evaluación histológica de la pieza quirúrgica y que se haga una resonancia antes de planificar la cirugía. No está justificado hacer biopsia selectiva al ganglio centinela porque la mayoría de hallazgos son in situ. Y por otro lado, la salpingoforectomía bilateral profiláctica va a reducir el riesgo de desarrollar cáncer de ovario y trompas hasta un 80% y de muerte global de un 77%. El impacto sobre el riesgo de desarrollar cáncer de mama es controvertido y sabemos que aproximadamente hasta en un 8% de cirugías vamos a encontrar un tumor oculto en la pieza quirúrgica. La mayor parte de los centros hacen cirugías de este tipo laparoscópicas, con muy poquito tiempo de cirugía y una morbimortalidad bastante baja. Es cierto que hay que hacer una exploración de pelvis, abdomen, lavado peritoneal y extirpar, por supuesto, no solo los ovarios, sino también las trompas. A pesar de la cirugía, pues bueno, sabemos que va a existir un riesgo residual de desarrollar un cáncer peritoneal primario en torno a un 1-4%. En cuanto a las medidas de prevención secundaria, de diagnóstico precoz, pues tenemos para el seguimiento de la mama la mamografía, que sabemos que en portadoras tiene una sensibilidad bajita. Además, sabemos que muchas de estas pacientes van a ser mujeres jóvenes con mamas densas, en la que esta prueba, digamos que se queda un poco corta, pero sigue siendo fundamental, por ejemplo, para el despistaje de microcalcificaciones. La resonancia magnética sí que nos da una sensibilidad muy alta en pacientes portadoras, permitiendo que diagnostiquemos los tumores en un estadio más inicial y reduce además la tasa de cáncer de intervalo. Es importante hacerlo siempre en el correcto momento del ciclo menstrual de la paciente para que no haya un reacte parenquimatoso de fondo. ¿Y qué seguimientos tenemos para otro tipo de tumores? Hemos visto que la presencia de estas mutaciones incrementa el riesgo sobre todo de cáncer mama y ovario, pero también de otros tumores. Y sí que destacar que en todas estas medidas de seguimiento no se ha demostrado un impacto en supervivencia, ¿vale? En cuanto al cáncer de ovario, seguimiento con revisiones ginecológicas semestrales con eco transvaginal y analítica con marcador tumoral. Si hay casos de cáncer de páncreas, pues se puede hacer ecoendoscopia o resonancia semestral a partir de los 50 años. En el caso del cáncer de próstata en BRCA2, hacer una determinación de PSA una vez al año desde los 40 años. Y en melanoma, que también existe un incremento del riesgo, revisión dermatológica y exploración oftalmológica una vez al año desde los 40. Entonces, ¿qué vamos a recomendar a nuestras pacientes portadoras de una mutación en BRCA1 y 2? Pues bien, siempre vamos a recomendar la autoexploración mensual desde los 25 años. Es cierto que esta medida tampoco tiene un impacto en supervivencia, pero es inocua, es accesible, es gratis y se suele recomendar siempre. Resonancia magnética mamaria anual a partir de los 35 años o incluso antes en función de la edad del primer diagnóstico de cáncer de mama en esa familia. Se recomienda finalizar a los 70 años, aunque bueno, esto si queréis podemos hablarlo luego en el debate. Mamografía una vez al año a partir de los 30-35 años y hasta los 75, y en el caso de que tengamos una mutación en BRCA1 debido a la dinámica de los tumores asociados a este gen, sí que se recomienda hacer una de estas exploraciones cada 6 meses. Habitualmente lo que hacemos es resonancia y mamografía cada 6 meses, mientras que en BRCA2 solemos hacer una mamografía y una resonancia en paralelo una vez al año.
En cuanto al seguimiento del ovario, como hemos dicho, pues analítica con marcador tumoral y exploración ginecológica cada 6 meses a partir de los 35 o bien 5 años del diagnóstico más joven en la familia. Y en cuanto al seguimiento en varones no está claro, aunque sí que se insiste pues, en hacer una buena educación del paciente, que sepa que si se palpa un nódulo o tiene cualquier síntoma debe consultar y si hay algún factor de riesgo como ginecomastia, pues sí se recomienda hacer el seguimiento mamográfico. Estudio con PSA una vez al año a partir de los 40 años y, como hemos dicho, solo si hay antecedentes de cáncer de páncreas en esta familia, hacer también recomendación de reso o econdoscopia una vez al año. Y en cuanto a las cirugías, pues como hemos dicho, la mastectomía simple bilateral, que suele ser con conservación del complejo areola-pezón, y salpingoforectomía bilateral. Algo importante a destacar es que la edad a la que vamos a recomendarlo también va a variar en función de si tenemos una mutación en BRCA1 o 2 por la mediana de edad de aparición de los tumores en cada caso. Sabemos que en BRCA1 suelen ser más precoces, por lo que se recomienda en torno a los 35 o 40 años, frente a la BRCA2 que lo recomendamos en torno a los 40 o 45. Sí que quería destacar que en cuanto al asesoramiento que hacemos en la consulta, mientras que en el tema de la mama somos un poquito más conservadores y podemos ofrecer tanto la cirugía como el seguimiento, porque si la paciente es cumplidora, hace su resonancia y su mamografía, tenemos evidencia de que es un modelo de seguimiento seguro. En el cáncer de ovario no es así, porque como sabéis, pues el seguimiento ginecológico y con marcador tumoral no tiene ningún impacto en cuanto a supervivencia y por lo tanto sí que recomendamos el priorizar la cirugía del ovario. Y un poco para concluir esta primera parte de por qué tenemos que solicitar esta determinación en nuestra paciente con cáncer de mama, pues bueno, creo que está claro que nos va a ayudar a decidir sobre el tratamiento de nuestra paciente. Ya tenemos un fármaco aprobado para pacientes con cáncer de mama asociada a mutación en BRCA1 y 2 germinal, HER2 negativo con alto riesgo de recaída, con un impacto además en supervivencia global, o sea que no pueden perder nuestras pacientes la oportunidad de este tratamiento. También nos va a permitir hacer una correcta planificación del tratamiento quirúrgico y, por supuesto, del seguimiento. Y además, por todo el tema del asesoramiento familiar, la importancia que va a tener para sus familiares sanos portadores el establecer una serie de medidas de prevención primaria y secundaria con el consiguiente mejor pronóstico de ellos. Y también, como decíamos antes, pues poder seleccionar embriones que no tienen la mutación.